Comenzamos con lo que sería la ejercitación final para lo que sería un reactor que opera en estado no estacionario y en este caso particular que se le añadirá su sistema de control automático con respecto a la temperatura y así sucesivamente continuamos. Se efectúa la reacción elemental irreversible en fase líquida para un reactor semi-batch de 50 decímetros cúbicos en el que B alimenta a A. El volumen de las, bueno, justamente la especie A más 2 moles de B me generan C. El volumen de A, de la especie A, en el reactor ya de por sí, es de 10 decímetros cúbicos. Significa que de los 50 que hay, si estuviera completamente vacío, 10 ya están ocupados por la especie A, 10 decímetros cúbicos. La concentración inicial de A en el reactor es de 5 mol por decímetros cúbicos y la temperatura inicial justamente es de 27 grados Celsius. La temperatura inicial que se encuentra esta especie B de 5 mol por decímetros cúbicos ocupando esos 10 decímetros cúbicos del reactor. La especie B se alimenta a una temperatura de 52 grados Celsius, a una concentración de 4 molar y una velocidad de 10 decímetros cúbicos por minuto. Se desea obtener una conversión de por lo menos el 80% de A en el tiempo lo más corto posible. Pero al mismo tiempo la temperatura del reactor no debe rebalsar o no debe superar los 130 grados Celsius. Trate de obtener aproximadamente 1200 moles de C en un día de 24 horas, contemplando 20 minutos para vaciar el tanque. O sea, realizaré una operación, se desarrollará hasta que cumpla con ese 80% de conversión, luego, circulado y habiendo terminado ese tiempo de reacción, tengo que contemplar 20 minutos extras que me requiere el vaciar el tanque. Luego, obviamente, después se reanudará el proceso semi-batch. Así contemplarlo una, dos, tres, las 500 y pico de veces que surge en el día para ver cuántos moles de C obtengo. La idea es justamente obtener 1200 moles de C. La velocidad del flujo de refrigerante a través del reactor es de 200 mol por minuto, que circula por la camisa del mismo. Considerando la información adicional, usted debe graficar el perfil de moles de cada componente, la conversión de A y el perfil térmico desarrollado dentro del reactor. ¿Cumple el objetivo de manera infactible? Determine número de operaciones semi-batch desarrolladas en ese día, en esos días de 24 horas con esos 20 minutos para vaciar el tanque. Nos vamos a centrar en primera instancia en los primeros dos incisos, considerando la información adicional, que nos dice que el delta H de reacción, justamente un mol de A más 2 mol de C genera un mol de C, genera un calor de reacción, una entalpía de reacción de menos 55 kilocalorías por minuto, por mol. La medida de los CP están brindadas en calorías. La constante K es un valor de 0,005 decímetro por mol. Acá estoy que aseguro que sería decímetro cúbico. Por mol minuto a los 27 grados Celsius con una energía de activación de 8000 calorías por moles. Y luego tendré en cuenta estos factores que son más para desarrollar, eh, por ejemplo, tendré en cuenta el factor U por A, 200 calorías por minuto Kelvin, con 17 grados Celsius de temperatura del fluido auxiliar y un CP del fluido auxiliar refrigerante de 18 calorías por mol Kelvin. Aquí es donde comienzo la resolución. Debo tener en cuenta que justamente estamos de un reactor semi-batch cuyo volumen parcialmente está ocupado por la especie A y la que se alimenta justamente es la especie B. Estamos hablando en todo caso de un reactor semi-batch de entrada.
En ese caso, tendremos las ecuaciones siguientes. Tendremos que desarrollar el balance molar y el balance energético macroscópico para un reactor semi-batch. Dado tener que ese reactor semi-batch de entrada, se desarrolla una reacción de tipo fase líquida elemental, que me da de datos el volumen del reactor y el volumen inicial ocupado, el ingreso de alimentación a sus condiciones de temperatura, la producción de SA y la conversión del 80% de SA, un cierto tiempo de acondicionamiento y el hecho de que circule un cierto flujo refrigerante. ¿Qué datos no tengo? ¿O qué datos puedo asumir? Como no me menciona nada del agitador, no tendría trabajo el agitador. Como no me brinda datos de la presión y encima estamos hablando de una reacción en fase líquida, la presión en sí es una medida constante. Y podemos asumirla como un valor de una atmósfera, por ejemplo. Podemos estimar que es un valor de una atmósfera. No nos brinda demasiados datos a la hora de determinar exactamente cuál es el valor de la presión, por lo tanto tendríamos que asumir un valor nosotros mismos. Y en ese caso me queda de esta manera resumidas las fórmulas. Voy desarrollando la recopilación de los datos brindados. Yo lo que tengo aquí es lo que sería, voy a aumentarle el zoom, los datos de las sustancias involucradas, es la especie A, la especie B, que con 2 moles de B y 1 mol de A generan 1 mol de C. Tengo el calor específico, una medida en constante, y tengo el delta H de reacción. Con este delta H de reacción es lo que me ayuda a mí a determinar lo que sería la medida de las entalpías de cada especie. Yo lo que sé es que la entalpía de reacción es básicamente la sumatoria de las entalpías de los productos menos la sumatoria de las entalpías de los reactivos. En este caso, más sería igual a la entalpía de C menos la entalpía de A más 2 veces la entalpía de B. En este caso particular, como no tengo específicamente la medida de las entalpías de la especie A, de la especie B y de la especie C, sí o sí tengo que definir lo que sería, tengo que definir que ciertas sustancias tendrán una entalpía respectiva nula para poder reacomodar esos términos y poder asignarle los valores correspondientes para que se cumpla esta igualdad. Si yo defino justamente que las entalpías de A y B justamente van a ser cero, en consecuencia, si A y B son cero, todo este término se vuelve nulo, y la entalpía de la sustancia C tendría que ser igual a la medida de la entalpía de reacción. Con eso puedo definir perfectamente las entalpías brindadas de formación de cada especie y así describir mi función de entalpía, que será dada según la medida de calorías por moles, considerando una temperatura de referencia justamente en las condiciones estándar de 25 grados Celsius, 298.15 Kelvin. Me decía que la fase era líquida, que el reactor inicialmente se encontraba con la especie A ocupando esta cantidad de 10 decímetros cúbicos con una medida de cierta concentración, por lo tanto, empleando ambos parámetros, yo puedo determinar cuál era la cantidad de moles iniciales en dicho reactor. Tengo en sí que dicha especie A está ocupando el reactor y inicialmente se encuentra a 27 grados Celsius. El volumen del reactor justamente era 50 decímetros cúbicos y
Este reactor semi-batch de entrada únicamente era alimentado por la especie B, por lo tanto no hay flujo molar de A ni de C de alimentación. La especie B, teníamos en cuenta que ingresaba a en una magnitud de 5 molar, con una velocidad de 10 decímetros cúbicos por minuto, lo cual me ayuda a mí a obtener la medida del flujo molar en mol por minuto. También teniendo en cuenta que dicho fluido, dicha especie, ingresaba a 52 grados Celsius. Datos de limitaciones de operación o datos críticos, parámetros a obtener dentro de mi operación es que debo evitar una temperatura máxima de 130 grados Celsius, equivalente a 403 Kelvin, que mi producción deseada de al menos era de 1200 moles por día y que la conversión de A tenía que ser del 80% en el menor tiempo posible, considerando 20 minutos de tiempo de acondicionamiento. Datos de la cinética. Me decía a mí que el factor, la constante K, que se encontraba, que era un valor de 0.0005 decímetros cúbicos, decímetros a la sexta por mol cuadrado minuto, era esta magnitud, pero a una temperatura de 27 grados Celsius, equivalente a decir 300 grados Kelvin. Por lo tanto, teniendo en cuenta este valor de K a dicha temperatura y la energía de activación, considerando la constante de gas y de ideales en las unidades respectivas, puedo expresar la velocidad de reacción específica o bien en sí lo que sería la constante de la velocidad de reacción. Los datos del intercambiador de calor, teníamos en cuenta que el U por A era 250, el refrigerante ingresaba a 17 grados Celsius y que su CP de servicio, o su CP mejor dicho, su capacidad calorífica del refrigerante era de 18. Considerando que el flujo molar del refrigerante era de 200 mol por minuto, yo lo que podía hacer era definir este parámetro de U por A sobre flujo de refrigerante por su capacidad calorífica, que es conocido como el número de transferencia, el número de unidades de transferencia, que me ayuda a describir justamente la temperatura de salida del fluido refrigerante, del fluido auxiliar. Y así obtener la expresión de la carga térmica, del calor intercambiado. Mi resolución del tipo semi-batch va a tener que tener en cuenta el hecho de que a medida que evolucione el tiempo, el reactor poco a poco se va a ir llenando. Lo que sí, justamente, el reactor inicialmente ya está ocupado por la especie A. Tengo que tener en cuenta que según la medida del caudal volumétrico que ingresa de la especie B, si esto es lo divido por el volumen disponible, siendo el volumen disponible el volumen de reactor menos el volumen inicial, el tiempo de llenado que me tardaría sería de 4 minutos. Por lo tanto, el volumen de reacción justamente depende del tiempo, de la medida que esa carga volumétrica vaya ingresando a mi reactor. El volumen de reacción, en función del tiempo, va a ser descrito en una medida del volumen inicial más el caudal volumétrico por el factor tiempo, siempre y cuando el tiempo sea menor, el tiempo al que se analiza sea menor al tiempo de llenado. Ya cuando se haya llenado el reactor, justamente el volumen de reacción es básicamente el volumen de reactor. Y esto se debe cumplir a partir de un tiempo por encima del tiempo de llenado. En este caso particular, justamente, debo priorizar en estos casos que el interruptor, aquel que me regulará el flujo molar, justamente se va a aplicar en lo que sería la entrada. Justamente porque no quisiera que tanto caudal volumétrico ingrese más por encima de las máximas capacidades del reactor. Por ejemplo, el flujo de la alimentación está limitada hasta el tiempo de llenado. La programación on-off para la alimentación nos indica que para este parámetro interruptor Z va a estar completamente habilitado, va a permitir el flujo de entrada siempre y cuando
el tiempo analizado sea menor al tiempo de llenado. Cuando se alcanza ese tiempo de llenado en adelante, corta la alimentación del tanque, porque justamente estaremos hablando de un reactor que estará ocupado en su máxima totalidad. Así, teniendo en cuenta eso, comienzo la resolución. Defino las concentraciones molares por componente, como número de moles sobre volumen de reacción, que esto me da unidades de mol por minuto. Teniendo en cuenta la reacción en fase líquida y elemental, tengo que tener en cuenta que la velocidad de reacción neta es la constante de velocidad de reacción en función de la temperatura, concentración de A, concentración de B al cuadrado. O unidades de mol, moles generados o consumidos por unidad de tiempo por unidad de volumen, lo cual corresponde a las unidades de la velocidad de reacción. Y ahora modelo para cada uno de los componentes. Será negativo para el componente A al ser reactivo, será 2 veces negativo por justamente la estequiometría del reactivo de la especie B, y será positivo para la especie C al ser producto. De esa manera desarrollo las ecuaciones características de diseño del reactor semi-batch para lo que sería el perfil de molar. El perfil de moles de la especie A estará dado por el flujo molar de entrada de la especie A, que será adjuntado con su interruptor on-off, más la velocidad de reacción de dicha especie por el volumen de reacción. Esto se repetirá para cada una de las especies A y B y C, y de esa manera puedo desarrollar y complementar lo que sería el balance molar energético. Lo que sí ahora debo tener en cuenta es de expresar el balance energético macroscópico. Para eso he definido estas pequeñas matrices, que serán matrices de ayuda, que me ayudarán justamente a definir el perfil térmico a lo largo del tiempo, que era el caudal, que era la carga térmica, menos el volumen de reacción, en función del tiempo, más esta sumatoria de velocidades de reacción por entalpías, más el aporte energético de la alimentación. Justamente la alimentación estaría exclusivamente dada por la especie B. No había especie A, no había especie C. Por lo tanto, la temperatura de alimentación de la especie B era esos 52 grados Celsius, si no mal recuerdo. Esa temperatura de entrada. Pero justamente este aporte energético estará bien regulado según el interruptor on-off que haya dispuesto. Ahora bien, como dijimos, teníamos que suponer o estimar que la presión era una medida constante y tendría que estimarla en una medida de una atmósfera. Yo sé que justamente la presión, si es ahora de una atmósfera, cuando yo analice el factor presión por la derivada del volumen con respecto al tiempo sobre respecto al tiempo, esto me dará presión por derivada del volumen inicial con respecto al tiempo más caudal volumétrico por diferencial de tiempo sobre diferencial de tiempo. O sea, este término se vuelve 1 y la derivada del volumen inicial, el volumen inicial es un valor constante. Por tanto, la derivada de un valor constante se vuelve 0. Por lo tanto, básicamente, la presión por la derivada del volumen con respecto al tiempo es básicamente la presión por el caudal volumétrico. Lo que debo tener en cuenta es de respetar bien las unidades. Debo tener en cuenta que justamente el caudal volumétrico era una medida de decímetro cúbico por minuto. La presión, tal cual como describí, estaba en atmósfera. Si yo justamente las unidades que me tiene que brindar es en energía por minuto, y la energía está medida en las unidades de calorías, debo hacer, o debo aplicar, mejor dicho, este factor de corrección. Este término de la presión por la derivada del volumen con respecto al tiempo es un término que se va a aplicar siempre y cuando haya variación de volumen. Esa variación de volumen va a ir existiendo, esa variación de volumen de reacción va a ir existiendo a medida que el tiempo sea menor al tiempo de llenado. Una vez que haya llenado mi reactor, ya el volumen habrá dejado de ser
mejor dicho, el volumen de reactor habrá sido una medida constante, su derivada será cero. Teniendo en cuenta eso, puedo ahora sí definir las ecuaciones diferenciales, cada una de las ecuaciones diferenciales, teniendo en cuenta los valores de las variables iniciales, en el cual se encontraba mi reactor, y de esa manera, desarrollando hasta un cierto tiempo X arbitrario, con una cierta cantidad de iteraciones, puedo obtener la medida del tiempo, los números de moles de cada especie y la temperatura desarrollada. Graficar el perfil térmico, el perfil molar y la conversión de A. La conversión de A justamente es todo lo que haya entrado menos lo que haya salido por lo que entró de la especie A. Entonces, los perfiles se ven a continuación. Como vemos, estos perfiles de temperatura, por ejemplo, le he restado 273 para que básicamente se pueda observar el despliegue del perfil térmico, pero en grados Celsius. Justamente, el reactor inicialmente estaba con la especie B a 25 grados Celsius. Cuando se le ingresa la especie B, que estaba a 52, va a aumentar obviamente su temperatura, pero además, a su vez, generará esa reacción. Y esa reacción como tal, como se puede ver en esta gráfica, seguramente es de carácter, o mejor dicho, es de carácter exotérmico. Digamos que justamente su temperatura se eleva por su carácter exotérmico y llega hasta un valor pico que describiría luego una reacción del tipo endotérmico o de carácter endotérmico. Esto se debe a que en primera instancia el carácter de la reacción es fuertemente exotérmica por encima del calor intercambiado con el fluido refrigerante. Luego, aproximadamente cerca de los 10 minutos, el flujo refrigerante habrá circulado de tal manera de que ahora sí logra extraer parte del calor de reacción. Entonces, por eso la temperatura va a ir decreciendo. Incluso si veo tal vez a expander de 35 minutos a 60 minutos, veo justamente que esa medida de temperatura va poco a poco a ir decreciendo y estabilizándose. Lo que puedo ver acá justamente en el perfil molar es que la especie A justamente era una especie que se encontraba ya inicialmente en el reactor. Por eso comienza con un cierto valor inicial de entrada considerable, que era justamente respectivo a la cantidad de moles que estaba de 50 moles. La especie B va a ir progresivamente aumentando desde el cero, porque justamente es la especie que se va a ir alimentando, y como se va a ir cada vez alimentando, ese perfil de moles va a ir en aumento. Como la especie A y la especie B están presentes, surge la reacción, el A, el reactivo que estaba ahí inicialmente y que no se alimentará, poco a poco seguir consumiendo, generando justamente la especie C. Como vemos justamente, llega un momento cerca de los 10 minutos más o menos, que casi toda la especie A se ha consumido. Esto también es lo que influye en el perfil térmico. Si toda la especie A se habrá consumido, no habría reacción. Si no habría reacción, no habría calor de reacción. No habría razón por la cual la temperatura vaya más creciendo. Y justamente es lo que podemos ver en esta gráfica de conversión. Justamente cerca de esos 10 minutos, la totalidad casi de la especie A se habrá consumido, dándonos una conversión de casi 100% a partir de esos 10,5 minutos. Si la consigna decía que debemos priorizar de obtener un 80% de conversión, yo puedo ver que el tiempo al cual se alcanza eso es de 8,8 minutos. A los 8,8 minutos puedo ver, por ejemplo, que se alcanza una medida de moles, de lo que sería de 40 moles de C. Por lo tanto, si yo analizo, la conversión deseada se alcanza a los 80%, sí, pero se alcanza a los 8,8 minutos. Los moles producidos
en ese momento son de 40, debo de tener en cuenta el tiempo para la operación de un semi-batch, teniendo en cuenta un cierto tiempo de llenado, un cierto tiempo de descarga, y luego sumo esos tiempos. O mejor dicho, si bien hay un tiempo de llenado, el tiempo que dispuse de 8.8 minutos ya de por sí abarca ese tiempo de llenado. Habrá pasado 0 minutos, 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, se habrá llenado el tanque. 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 8,8 minutos, se habrá completado la reacción. Teniendo en cuenta ese tiempo en el que se haya completado el llenado del tanque y la producción o la conversión del 80%, más los 20 minutos que demora la descarga en sí, me da lo que sería el tiempo de una operación semi-batch. Para una sola operación semi-batch. Yo debo tener en cuenta que para la producción de un día, de 24 horas, 24 horas por 60 minutos, me brinda justamente de 60 minutos por hora, me brinda justamente la cantidad de tiempo disponible de operación. Si yo divido estos parámetros, me va a dar aproximadamente la cantidad de operaciones batch que se puede realizar en un día. Si yo desarrollo 50 operaciones batch y en cada operación semi-batch, mejor dicho, si en cada operación de esas 50 desarrollo 40 moles, puedo ver que la producción diaria de moles de C es 2000 moles. He superado y he alcanzado la producción de C. Lo que sí, la temperatura que se ha desarrollado en el reactor es una temperatura de 422 grados Celsius, la máxima, justo posible. O mejor dicho, se ha desarrollado una temperatura máxima de 422, por encima de la máxima permisible de 130. Por lo tanto, si bien se cumplió el objetivo deseado, no se ha cumplido de manera efectible o factible, porque el valor de la temperatura sobrepasa el valor máximo permitido. Ahora bien, continuaremos más adelante con lo que sería el inciso C.